La Catedral Metropolitana de Saint Vitus, Wenceslao y Adalberto, más conocida como la Catedral de San Vitus en Praga, es una catedral de origen cristiano, apostólico y romano. Es la cabecera del arzobispado de Praga en la República Checa. La Capilla Sixtina es la capilla de la Basílica de San Pedro y es la estancia más conocida del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa. Originalmente servía como capilla de la Fortaleza Vaticana, conocida anteriormente como Cappella Magna. Toma su nombre del Papa Sixto IV, quien ordenó su restauración entre 1473 y 1481. Praga es actualmente la capital de la República Checa. Anteriormente fue capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. Situada a orillas del río Moldava, tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes, lo que la convierte en la ciudad más poblada del país. Desde 1992, el casco histórico de la ciudad es Patrimonio de la Humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. La Ciudad del Vaticano, o simplemente el Vaticano, es un país soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave dentro de la misma ciudad de Roma. Tiene una extensión de 44 hectáreas y una población de aproximadamente 900 habitantes. Es el país más pequeño del mundo y el único que tiene por lengua oficial el latín. Es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro es un 7% de su superficie y que junto a la Plaza San Pedro ocupan el 20% del territorio. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. La máxima autoridad del Vaticano y jefe de Estado del mismo es el Sumo Pontífice. Además de ser el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, es también, para los que profesan la religión católica romana, el vicario de Cristo sobre la tierra y el sucesor de Pedro. El conjunto arquitectónico e histórico-artístico que conforma la Ciudad del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales, y principalmente la dictadura nazi. Tras la Segunda Guerra, quedó dentro de la esfera de influencia soviética, bajo el régimen comunista de Europa del Este. Luego de la Revolución de Terciopelo y la caída del Muro de Berlín, la ciudad se ha ido adaptando a la economía de mercado. La Catedral de Praga es parte del complejo de lo que se llama el Castillo de Praga. En su interior se hallan mausoleos de los reyes de Bohemia y algunos emperadores del Sacro Imperio Romano de Occidente. Es un excelente ejemplo de la arquitectura gótica y es la mayor y más importante iglesia del país. Era Palacio de los Reyes. Esto era monasterio de monjas benedictinas. Aquí en esta parte se encuentra la calle del Oro, que también es bastante conocida. Los edificios más antiguos son de estilo románico. El románico podemos verlo en esa iglesia de San Jorge. Son las torres blancas con las ventanas geminadas, que es típico del románico, y arco de media punta.
La catedral tiene unas dimensiones de 124 metros por 60, la torre principal tiene 96,5 metros, las torres frontales tienen 82 metros y los techos una altura de 33,2 metros. Por su enclave, situación geográfica, en el corazón de Europa, es notable la influencia del arte bizantino. Su primer arquitecto francés, Matías de Arras, quien había trabajado en el Palacio de Aviñón, tomó el diseño principal al estilo gótico francés. Una basílica de 3 naves con arbotantes, corto crucero, ábside con girola y capillas radiales con 5 absidiolos. La verticalidad del gótico tardío delgado francés es también conocido como gótico internacional. Es un período que proviene de Borgoña, Francia y del norte de Italia, entre el fin del siglo XIV y el comienzo del siglo XV. En este caso fue instalado en Bohemia por Carlos IV, emperador romano, quien desde niño había vivido en Francia. Como dijimos anteriormente, la Capilla Sixtina fue construida por orden del pontífice Sixto IV durante el siglo XV. A pesar de presentar amplias dimensiones, la Capilla Sixtina preserva las proporciones dictadas por la arquitectura del momento. La planta rectangular está compuesta por altas paredes lisas culminadas por ventanas con arcos sobre los que se arquea la bóveda, la cual se apoya en 12 pilastras. El interior queda conformado a modo de pabellón, bien iluminado por la confrontación de las ventanas. La sobriedad del exterior choca con la complejidad monumental del interior. Comenzando por el suelo, se empleó un pavimento a base de mármoles traseados. En la zona inferior de las paredes se pintaron paños extendidos imitando telas preciosas. La decoración pictórica sigue en la zona media y superior con los frescos que ahora vamos a mencionar y a los que está dedicado este trabajo. En este caso daremos lugar a un fragmento de documental muy detallado sobre la imponente obra de Miguel Angelo Buonarroti. Miguel Ángel pintó la capilla entre los años 1508 y 1512 por encargo del Papa Julio II. El pintor decoró la bóveda creando una obra de arte sin precedentes y que cambiaría el curso del arte occidental. Sin embargo, no sería hasta el año 1533 cuando el nuevo Papa Clemente VII encargaría a Miguel Ángel la elaboración de 2 frescos en las paredes frontales de la propia Capilla Sixtina. La primera, en la pared de la capilla donde se encuentra el altar, representaría el juicio final, y la otra en la pared enfrente, la resurrección. Esta última se acabó abandonando, por lo que no llegó a realizarse. El juicio final es una pintura al fresco de enormes dimensiones. Mide 13 metros de alto por 12 metros de ancho e incluye casi 400 figuras, de las que están identificadas aproximadamente unas 50. Si nos dirigimos a la parte superior de la composición, ocupando más de la mitad de la pared, se encuentra el mundo celestial. Está presidido por el Cristo en su papel de juez, en el centro de la escena, inicialmente desnudo y en una postura tremendamente forzada, levantando el brazo derecho en señal de impartir justicia. A su lado, hallamos a la Virgen María. Ambas figuras se encuentran rodeadas por un conjunto de santos, apóstoles y patriarcas que constituyen el primer grupo circular. Junto a este grupo central se ven a diferentes mártires, vírgenes, bienaventurados y confesores de la Iglesia, formando una segunda corona. Si alzamos la mirada a la parte superior, vemos 2 grupos de ángeles portando los símbolos de la pasión, la corona de espinas, la cruz y la columna. Nos ofrecen las más variadas posturas, reforzando, de este modo, la sensación general de movimiento. A los pies de Cristo se sitúan 2 santos que ocupan un lugar privilegiado, por un lado San Lorenzo, portando la parrilla que le simboliza, y por otro San Bartolomé, portando una piel que alude a su martirio, en el que fue desollado. Si nos situamos en la zona intermedia, podemos encontrar 3 grupos. El primero a la izquierda, el de los salvados que ascienden al cielo. En segundo lugar, en la parte contraria, se ubican los condenados que caen al infierno. Y por último, en tercer lugar, los ángeles con sus trompetas ocupan el centro para despertar a los muertos de la zona inferior. En la zona inferior, a la derecha, hallamos el traslado de los muertos en la barca de Caronte ante el juez infernal Minos.
la figura de la esquina con serpientes enrolladas alrededor de su cuerpo. Los rasgos de Minos en realidad corresponden a los de Biagio de Cesena, maestro de ceremonias del Vaticano y responsable de la campaña de moralidad que obligó a tapar la mayoría de los cuerpos desnudos que aparecían en la obra, incluido el de Cristo. Esta era la forma con la que Miguel Ángel se vengaba de él por semejante decisión. Como dato curioso diremos que el propio Miguel Ángel aparece representado en el fresco. Concretamente sus rasgos aparecen en la piel que lleva en su mano San Bartolomé. El mosaico de la Catedral de Saint Vitus comprende 32 metros cuadrados y representa el juicio final en forma de tríptico. Se terminó en 1371 a pedido del emperador Carlos IV, de quien ya hablamos anteriormente. Jesucristo, la figura central en el mosaico, se representa pasando juicio sobre el mundo, rodeada de ángeles triunfantes por encima de los patronos de Bohemia. A su derecha, los muertos son resucitados de sus tumbas. A su izquierda, los diablos azules dan la bienvenida a los condenados. Estas escenas dramáticas se han vuelto accesibles recientemente. Durante cientos de años han estado ocultas por una costra calcárea gris causada por la corrosión y el paso del tiempo. La corrosión fue el resultado de la interacción con el agua de lluvia e impurezas de potasio y de calcio dentro del vidrio medieval. Es probable que el emperador Carlos IV haya observado el oscurecimiento de su mosaico, situado en la entrada sur de la catedral, que en gran medida era un símbolo de la magnificencia de su reino. Esta cara es llamada la Puerta de Oro, debido al color dorado del imponente mosaico. Tiene 31 tonos de vidrios coloridos, más teselas doradas, y se pueden encontrar entre las aproximadamente 1 millón de piezas de vidrio que completan los paños del mosaico. Se compone de 3 paneles de 4 metros de ancho por 8 metros de altura. Su limpieza y reparaciones habían sido intentadas varias veces a lo largo de los siglos, pero siempre con resultados a corto plazo, oscureciéndose de nuevo. En 1992, el presidente de la República Checa, la administración del Castillo de Praga y el Getty Conservation Institute iniciaron un proyecto para conservar el mosaico y que siempre quedase visible. Un experto equipo de conservación se formó con restauradores, historiadores y científicos de toda Europa y Estados Unidos. Ellos trabajaron con 3 retos importantes: determinar qué causó la corteza, limpiar con seguridad el cristal sin dañarlo y proteger los elementos una vez restaurado. En ambos casos, tanto en la Capilla Sixtina como en la Catedral de Praga, el mismo motivo religioso, el juicio final, es un tema que ha inquietado a las generaciones de creyentes, de nobles, de burgueses y de artistas. Muchas veces se lo ha representado a lo largo de los siglos en múltiples formatos y justamente hemos seleccionado estas 2 obras para que nos dieran lugar a interpretar, conocer y ampliar nuestras miradas en la intrínseca relación de pertenencia que existe entre las obras con el contexto de producción, la cosmovisión de la época de su producción, los avatares a los que han resistido, en especial el paso del tiempo y cómo aún hoy nos permiten admirar su belleza en tanto estética, su sistema simbólico y forma de representación y su trascendencia artística y cultural como patrimonio histórico.